nocturna que... 7 de la noche, 41 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @hora 20. Y saludo a nuestros panelistas. Nos acompaña Paloma Valencia, directora de La Otra Esquina Co., candidata al Senado por el Centro Democrático. Paloma, muy buenas noches. Muchas gracias, Diana. Un cordial saludo a todos en la mesa de trabajo y a los oyentes. Nos acompaña también Antonio Navarro, cabeza de lista al Senado por la Alianza Verde. Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, saludo a todos los oyentes y a mis compañeros de mesa. Está con nosotros Ricardo Galán, director general de Libreta de Apuntes. Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Diana, a usted, a los compañeros del panel y a los oyentes donde quiera que estén. El representante de la Cámara, Alfonso Prada, y miembro de la Fundación Buen Gobierno. Alfonso, muy buenas noches. Muy buenas noches, Diana. A todos un saludo muy especial, ya medio navideño. Medio navideño, así es. Pues les cuento que la destitución del alcalde Gustavo Petro, como todos saben, ha dado mucho de qué hablar, como era de esperarse, pero lo que nadie se esperaba era que el debate entrara a tomar parte de todo el tema diplomático, de los agentes diplomáticos en Colombia. Primero fue el delegado de Derechos Humanos en Colombia, Todd Holland, quien dijo que hablaría con el procurador Alejandro Ordóñez sobre los derechos humanos del alcalde destituido y los derechos de sus electores. Y ayer, durante la audiencia en el Senado para confirmar su nuevo cargo, el nominado embajador en Estados Unidos, Kevin Whitaker, cuestionó la destitución de Petro, pero sobre todo lamentó que se cierre el pluralismo político en Colombia cuando el gobierno y la guerrilla están tratando de llegar a un acuerdo dentro del proceso de paz. Frente a estas expresiones, la reacción de la Cancillería fue contundente y la canciller María Ángela Holguín dijo: es bueno que Whitaker sepa que en este país los embajadores no opinan de asuntos internos y no vamos a permitir que haya comentarios sobre asuntos internos y menos sobre decisiones de los organismos de control. Además, fue anunciada una conferencia con la subsecretaria de Estado Roberta Jacobson para hablar del tema, como lo anunció en 6 AM Hoy por Hoy el embajador Luis Carlos Villegas. Pero pudimos establecer ya que esta tarde se llevó a cabo un encuentro del gobierno de Colombia y de Estados Unidos donde se habló de las polémicas declaraciones. La reunión fue en el Palacio San Carlos y la jefa de la diplomacia colombiana, María Ángela Holguín, se reunió con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, Ben Sif. También hubo otro hecho hoy. Dos hechos nuevos. La reunión del fiscal Eduardo Montealegre, donde se habrían expuesto los argumentos de la Fiscalía sobre cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría, de alguna manera, intervenir en esa resolución de la destitución e inhabilidad. Se supo que el alcalde Petro no puso ningún tipo de denuncia en la Fiscalía contra el procurador. Lo otro es la presentación de una tutela para pedir la suspensión de la medida del procurador ante el Tribunal Superior de Bogotá. Y para mañana estamos con multitudinarias marchas convocadas por el alcalde Gustavo Petro para 20 localidades, entiendo, que saldrán desde esas 20 localidades en dirección a la Plaza de Bolívar. Una primera pregunta para ustedes: ¿qué opinan de este incidente con el nuevo embajador de Estados Unidos y de los alcances que está tomando la destitución del alcalde en el escenario internacional? Empiezo por usted, Paloma Valencia. Bueno, yo creo que es muy desafortunada esa intervención. Nosotros estamos acostumbrados a unos diplomáticos que no se meten en los asuntos de política. Es que esto aquí, yo creo que no hay que confundir las discusiones. Aquí yo creo que se están mezclando dos discusiones que son distintas. Una, que uno podría discutir sobre si la decisión del procurador está ajustada a derecho, en el sentido de si fue ilegal lo que hizo el alcalde Petro, si lo de los camiones, si se comprobó bien precios, si se cumplieron las reglas, si la inhabilidad es o no muy larga. Y otra muy distinta, plantear el tema como una persecución política, porque yo creo que ahí pues estamos cayendo en otro terreno que me parece que es completamente desafortunado. Es una materia que podemos discutir los colombianos aquí, pero que por supuesto no pueden discutir los delegados de la diplomacia estadounidense en este país. Alfonso Prada. Sí, yo tengo una percepción muy parecida, y es que me parece bien la actitud de la canciller de hoy de pedir una cita con el subsecretario del hemisferio, la subsecretaria del hemisferio en Estados Unidos, para plantear una protesta clara de Colombia. Los embajadores no están para calificar las actuaciones de los funcionarios colombianos, cualquiera que ellos sean. Llámense jueces, procuradores, contralor, presidente, el Congreso de la República. Eso es soberanía, eso es independencia, eso es autonomía del Estado. Nosotros jamás nos involucramos en las decisiones de la ministra de Justicia, procuradora o fiscal de los Estados Unidos. Jamás se nos
nos ocurre hacer un comentario sobre lo que pasa internamente en los demás países. De tal manera que sí me parece una intromisión indebida, entra con el pie izquierdo el embajador si efectivamente es ratificado y se le aceptan sus credenciales en Colombia, y mal. Yo creo que la reacción del Estado colombiano es la reacción correcta de no aceptar esta intromisión. Antonio Navarro, ¿sería esto más una falta de cálculo por parte del embajador en ese momento, en su respuesta al senador Bob Meléndez, que una intromisión en la política y en las decisiones judiciales colombianas? Bueno, la verdad es que yo soy nacionalista, he sido nacionalista y seguiré siendo nacionalista. Y así sea, a favor de amigos míos, creo que los otros países no se tienen que poner a opinar sobre asuntos internos colombianos. Lo digo pues con mucho cariño por los argumentos del embajador, pero cada loro en su estaca, para ponerlo en términos, digamos, coloquiales. Ahora, internacionalmente sí hay un tema que es el de la pérdida de derechos políticos, que hay, digamos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que Colombia firmó, establece que hay unas restricciones a la pérdida de derechos políticos. Ya a Leopoldo López, al antiguo alcalde de Caracas de la oposición a Chávez, se le restauraron los derechos políticos que habían sido, digamos, suspendidos durante 6 años por una decisión parecida, como en sus funciones como alcalde de Caracas. Y ahí hay un tema que yo pienso que tenemos que tener en consideración, y eso está realmente en el Código Disciplinario Único, que es el que establece pérdida de derechos políticos por periodos muy prolongados. Así que ese sí es un tema en donde, al ser nosotros firmantes de esa convención, tenemos que ocuparnos internamente de ver si vamos a adaptar nuestra legislación a esa convención, que es parte del bloque de constitucionalidad, o qué vamos a hacer, pero sí hay un tema en que la comunidad internacional tiene algo que decir. Ricardo Galán. Voy a parecer antinacionalista según lo que dice Antonio, pero yo lo que quisiera señalar es una más de esas contradicciones del gobierno colombiano que uno no entiende. Salen a recorrer el mundo y en la semana pasada nomás el presidente Santos le pidió al presidente Obama que apoyara el proceso de paz en Colombia. Y su embajador en Colombia sale a advertir un peligro que él ve en el proceso de paz, manifestando su apoyo al proceso de paz, su preocupación porque ese proceso salga adelante, y el gobierno sale y lo regaña. Entonces uno ahí como que no entiende, al fin que estamos reclamando respaldo, apoyo y solidaridad a la comunidad internacional con el proceso de paz, pero solo para que digan lo que nos gusta, solo lo que le conviene al gobierno colombiano, solo lo que le gusta al gobierno colombiano. Yo creo que los verdaderos amigos de un proceso de paz son los que advierten los peligros que puede correr un proceso y señalan y encienden las alarmas a tiempo para que las cosas no se vayan al traste. En esa advertencia, digamos, o en esa, llamémoslo, de la mejor manera, que pensando que el embajador lo que quiso de alguna manera fue decir, ojo, no vayan a tirarse esto que está pasando, ¿no cree usted que de todas maneras hay una descalificación a la decisión del procurador? No, simplemente es una advertencia a que esa decisión puede afectar al proceso de paz. Yo no oí que el señor dijera que la decisión era ilegal, o que el procurador no tuviera la competencia para hacerlo, como estamos discutiendo en Colombia. No, él simplemente hace una advertencia sobre él ve una alarma en el proceso de paz y eso es lo que hace. Yo les quisiera preguntar en ese mismo sentido que usted dice, ¿por qué en el caso de Petro no, pero por ejemplo en el caso del fuero penal militar, en el caso de castigos a la guerrilla, pues hay organismos como Human Rights Watch, como la CPI, que sí han hecho advertencias a Colombia, o es porque se trata definitivamente del embajador norteamericano? O porque se trata de Petro. Porque es que es según de quién se hable y cómo se hable. O sea, el problema de Colombia es el doble rasero para las cosas, que es lo mismo que le estamos criticando al procurador, le criticamos al fiscal, le criticamos a la contralor. Es que aquí hay un doble rasero para todo. No, yo sí diría que es una cosa muy distinta. Yo creo que esa cosa que ha cogido la comunidad internacional de opinar de Colombia como si fuera el jardín de ellos es muy desagradable. Aquí se meten en el fuero penal militar, se meten en las decisiones, se meten en si puede haber bases estadounidenses o no. A mí me parece eso muy desagradable y me parece que no tienen por qué meterse. Son decisiones de nosotros y no nos competen a nosotros. Y me parece muy mal de un embajador venir a opinar sobre una
una decisión, porque yo sí, Ricardo, discrepo en el sentido de que sí está dando una caracterización de la decisión, porque lo que está diciendo no es que porque sancionen un grupo, está diciendo que le están como golpeando el pluralismo político. Entonces lo que significa es que el procurador no tomó una decisión jurídica, sino que tomó una decisión política. Ese es el trasfondo de la declaración del embajador. Por eso es tan grave. Y una cosa supremamente diferente es que el presidente Santos viaja a Estados Unidos en una visita oficial y él es quien constitucionalmente dirige las relaciones internacionales de Colombia. Se reúne con otro jefe de Estado, hablan del proceso de paz y le comunican al mundo entero el afecto que se tiene en la comunidad internacional. Unos 2 meses antes fuimos y hablamos con Ban Ki-moon, el jefe de la comunidad internacional, el secretario general de Naciones Unidas, pero es el presidente de la República quien acude a esas instancias a pedir una opinión, a pedir un apoyo. No es el embajador unilateralmente el que va fijando posición. Y claro que enreda la situación de la decisión del procurador, porque es alrededor de la decisión de un órgano y el impacto en la política interna de Colombia lo que está juzgando el embajador. Pero Antonio fíjese, Navarro. sí, pero fíjese, Diana, que uno sí podría pensar que es razonable la reflexión del embajador. No me gusta que la haya hecho el embajador de Estados Unidos. No, sí, que la hagan el desayuno en la casa de él está bien. El embajador de China. Pero es razonable. Mire usted, más allá de que se esté pidiendo inmunidad o impunidad, no es eso. Pero en un momento en que hay un proceso de negociación de paz, que el hombre más importante de las fuerzas no tradicionales, el cargo más importante, recibe una sanción, pues tiene un efecto que puede ser de duda sobre el proceso de negociación. O sea, la argumentación es razonable. Y una cosa es que Pero nosotros, y una cosa es los colombianos entendamos el problema, y otra cosa es que el gringo lo entienda. O que un europeo lo entienda, o que un asiático lo entienda. A él le llegan allá con una historia, el tipo lee los periódicos y y hace una interpretación. ¿Y cuál no debería tiene por ser qué entonces conocer la posición del gobierno colombiano frente a todas las instancias internacionales en este caso? Porque eso que dice Antonio tiene mucho de cierto y lo han planteado muchos analistas. La forma como estamos aquí, institucionalmente diseñados, pues no tiene que ser de la comprensión de una persona por fuera. No, lo que hay es que hacer pedagogía de eso. Pero yo creo que eso va mucho más allá. La pregunta real, entonces, ¿cuáles son los costos escondidos de la paz? No se puede pelear con Nicaragua porque también lesiona el proceso de paz. Entonces toca dejar que se pierda el mar. Y ahora no se puede sancionar a los alcaldes que cometan faltas disciplinarias si pertenecen a movimientos que vienen de procesos de negociación de paz. 15 años de inhabilidad, es como una muerte política. Pero bueno, y no dijeron nada ustedes cuando se la pusieron a Andrés Felipe Arias ni al doctor Baños. ¿Qué decían ustedes? Es decir, a mí me llama la atención. A mí me llama la atención que les parece grave las inhabilidades de por vida, pero en este país ya venimos con una tradición larga de inhabilidades de por vida. Y está equivocada. Como está Antonio. equivocada la sanción que le pusieron al alcalde de Medellín, al doctor Salazar. Como está ¿Y por qué equivocada. en ese momento, Antonio, La no se equidad. cuestionó la revisión de las facultades Bueno, del procurador? se viene cuestionando. Pero, ¿por qué lo que yo veo que es un comportamiento que yo creo que tenemos que revisar? Porque, a ver, yo fui uno de los autores y coautores de la Constituyente del 91. Y también participé en la redacción del Código Disciplinario Único en el 2003. Queríamos tener normas muy fuertes para combatir comportamientos graves de funcionarios del Estado, vínculos con grupos armados ilegales, corrupción, abusos de poder. Pero al final se ha prestado para sancionar faltas mucho menos graves. Y desde ese punto de vista, pues a ver, la participación en política del alcalde de Medellín, diciendo unas cosas en la campaña que eran verdad. Y eso es una Supongamos que la institución de la Procuraduría se revisara. Para no poner el debate. Supongamos, Antonio, frente a esto que usted dice, que la institución de la Procuraduría desaparece. Que yo no estoy de acuerdo con eso. O que se replantean las funciones y las facultades. Se acotan. Tendría entonces que disciplinar, por ejemplo, a ciertos funcionarios? ¿Cómo puede uno pensar en disciplinar sin inhabilitar? Pero fíjese, esa discusión me parece que hay que distinguirla, porque es que son dos temas distintos. Sí. Una es las funciones del procurador, y si el procurador debe inhabilitar por esos periodos tan largos. Es decir, el uribismo ha perdido líderes importantísimos. O debe inhabilitar
como dicen los tratados internacionales, previa sentencia judicial en ahí un caso sí penal. vale la inhabilidad. O sea, sería ese. ¿Eso solucionaría el problema? Es que es el problema, es el problema de los dobles raseros para decidir las cosas en Colombia. Es que, mire, lo del Procurador General de la Nación viene hasta ahora a llamar las alarmas, y esas alarmas debieron sonar hace por lo menos 4 años. Llevo varias columnas sobre el tema. El señor procurador, Bueno, entonces, por ejemplo, ahora lo oía. porque nosotros también hacemos nuestras columnas. No, Ahora a mí lo que me parece raro es que cuando era lo otro no les parecía grave. En el inicio de hora 20 hoy pasaron una declaración muy He peleado interesante. por del unos procurador. alcaldes que han destituido que me parece que no vale la pena. Paloma, yo fui a la Corte Suprema de Justicia a hacer una declaración en el proceso de Agrin y todo eso seguro. Así es. Bueno, entonces, ¿cómo dice que no nos parece grave? Claro, tratamos de hacer las cosas correctamente siempre, hombre. Le decía, Ricardo Galán. al principio de hora 20 hoy salió una declaración del procurador interesantísima. Es cuando explica por qué fue a La Haya y en calidad de qué fue a La Haya. Y dice que fue en representación de la sociedad y no del Estado. Pidiéndole permiso al gobierno. ¿De cuál sociedad? Yo no me siento representado por el Procurador General de la Es el Nación. Ministerio Público, pues usted no... Yo no me siento representada con el presidente, pero es el presidente. Un procurador que no defiende los intereses de las minorías, un procurador que actúa con criterio religioso, un procurador que actúa Eso es con una criterios minoría también, señalados. el criterio religioso. Pero es que él defiende la sociedad toda, no solo los intereses que son compatibles Pero con el sus presidente principios defiende las ideológicos. FARC y no defiende la sociedad toda. Entonces, el procurador ha venido abusando sistemáticamente de sus poderes. Lo estamos dejando cogobernar. Yo recuerdo el debate del tercer canal de televisión, cómo el señor procurador decidió cómo se tenía que hacer la adjudicación, expidió el documento y dijo: es que si no hacen esto los destituyo. Él no podía tomar esa decisión, estaba violando la independencia de la Comisión Nacional de Televisión y estaba presionando decisiones, como ha hecho con los jueces en el caso del matrimonio igualitario, como ha hecho con los congresistas en el caso de la eutanasia. Es que él va legislando, él va tomando decisiones bajo la amenaza de sanciones severas. En lo que planteaba Antonio, que me parece muy interesante, porque aquí incluso el procurador ha dicho hoy: yo estoy dispuesto a que se revisen esas facultades, estoy dispuesto a participar de ese debate si se da en el Senado de la República, y si estamos en ese punto, que es, diría uno, que es en el que deberíamos estar, de qué manera salvar la institucionalidad sin perseguir ni atravesársele a nadie, de qué manera entonces deberían esas facultades ser revisadas y hacia dónde, Antonio. Bueno, sí, yo quiero decir una cosa adicional, que es bueno que se sepa. El procurador me absolvió, procurador me absolvió a mí. Para mí, pero eso no me parece correcto decir que esto es por motivaciones políticas, ni lo uno ni lo otro. Esta aquí es la polarización del país, a veces no nos deja pensar con tranquilidad. Yo sinceramente creo que hay que revisarlo en dos sentidos. Por un lado, se necesita una doble instancia. La doble instancia es cuando la posibilidad es una destitución, una interrupción del mandato ciudadano en las urnas, se necesita una doble instancia. Ahí nosotros no establecimos la doble instancia en la Constitución del 91 y hoy, 20 y tantos años después, creemos. ¿Y por qué no se estableció, Antonio? Porque queríamos algo muy fuerte, muy severo y muy rápido para evitar males mayores a funcionarios públicos que cometieran delitos muy graves. O comportamientos muy graves, no digamos delitos porque ya eso va a la justicia penal. Por eso, entonces, eso primero necesita una reforma constitucional porque esa doble instancia no está establecida en la Constitución. Y luego, todo el tema de inhabilidades y medidas, otro tipo de medidas complementarias a la destitución, tienen que ser objeto de una revisión del Código Disciplinario Único del 2003 para acotar los casos en que se puede usar. Yo sí creo que debemos seguir teniendo unos instrumentos disciplinarios fuertes, severos, en manos de la Procuraduría General de la Nación, pero acotadas. Cuando se redactó el Código Disciplinario en el 2003, un vicefiscal, el doctor Gómez Pavalló, intervino mucho para ir llenando de causales y de causales aquello, y creo que quedó demasiado abierta la capacidad sancionatoria. Hay que acotarla para que sea para lo fundamental, para lo realmente grave. Además, la definición de cosas como las faltas gravísimas es absolutamente subjetiva. Ya regreso con ustedes.
Alfonso Prada, sigamos en el debate. Yo arranco por la primera parte que planteaba Antonio, y es si se está violando el bloque de constitucionalidad, si hay realmente una competencia constitucional hoy en la Constitución, y él señalaba como constituyente, quedó mal hecho el diseño, le dejaron esa competencia en el artículo 277 de la Constitución al Procurador General de la Nación, y él la ha usado, pero no solamente la ha usado, le voy a dar este datico, la han venido usando todos los procuradores, y entre ellos con la solidaridad de los viceprocuradores. ¿Y saben quién fue viceprocurador de Bernal Cuellar, que también utilizó la facultad? Montealegre, el actual fiscal general de la Nación, que hoy sale y dice, pero cuestionó la competencia constitucional en su intervención. Sí, ayer cosa en el que, Senado, ¿no? Sí, pero mire usted, un elemento adicional. En octubre 16, el comunicado 40 de la Corte Constitucional, en el caso de la tutela de Piedad Córdoba. Piedad acude este año, hace menos de 2 meses, la Corte dijo textualmente, frente a un amparo que solicitó Piedad, argumentando que el procurador no era competente porque vulneraba, entre otros, el bloque de constitucionalidad, y entonces la Corte le dice, y analiza el artículo 23 de la Convención Americana, y le dice, no señora, la propia Corte Interamericana ha señalado que se respetan los procedimientos internos de decisión. ¿Y en qué termina una decisión del procurador? Hoy lo estaba anunciando, y ayer el abogado del alcalde Petro va a presentar acciones judiciales constitucionales de control de debido proceso en materia de tutela. Pero y pueden además, hoy ante el Tribunal Superior de Bogotá. Y puede presentar las acciones contencioso-administrativas, es decir, aquí va a haber revisión jurisdiccional de la revisión administrativa del procurador, y hay una doble garantía constitucional y administrativa para eso. Se está convirtiendo en la segunda instancia, porque es que no, esa es la revisión, perdón, y termino, digamos, antes, porque también se ha cuestionado la ausencia de doble instancia para el alcalde Petro como si fuera el único funcionario que no la tiene. Pues resulta que nosotros los congresistas no tenemos doble instancia. Ahora en la reforma a la justicia, cuando metimos el procedimiento de doble instancia, creando una sala de primera instancia en la Corte Suprema de Justicia, se metió ahí, pero estaba bien. Hay unas cosas nefastas que se metieron que obviamente no acompañamos, pero temas como la doble instancia las creábamos en la reforma a la Constitución Política en materia de justicia. Y le digo, ¿quién más no tiene doble instancia? El presidente de la República. Tiene un antejuicio político en el Congreso, pero ¿sabe quién investiga y sanciona al presidente de la Corte Suprema en única instancia? No la tiene tampoco, pero eso no la tiene los procuradores. Eso es un antejuicio político, pero la sanción penal y disciplinaria real termina, bueno, la disciplinaria es Senado, pero la sanción penal es Corte Suprema en única instancia. Aquí quedó eso muy mal diseñado, y no es para Petro, y se nos ha aplicado a todos. Pero es que ahí hay una diferencia fundamental. Con Corte Constitucional avalando hace 2 meses, o sea, esto para la acción de tutela. Lo cual quiere decir que el tema de Petro es la gota que rebosa la sopa. Es cuando finalmente nos damos cuenta de eso. Ya es una cosa completamente diferente, porque el debate no es un debate jurídico, sino un debate político de conveniencia. Exactamente, porque la norma vigente hoy es solamente un debate político de conveniencia de la medida, o es una decisión que, por haber ocasionado lo que ocasionó aquí, en esa teoría que tiene Antonio de que eso rebosó la copa, nos mete en un debate realmente de diseño institucional y de lo que está pasando aquí en el tema judicial. Es un debate político. Pero fíjese que es un debate político, porque el debate jurídico, que es uno muy distinto, y es si había facultades para sancionarlo, sí las había. Si se han sancionado a otros funcionarios, más de 780 en los últimos 10 años de elección popular, y que si le ha dado muerte política a líderes políticos importantes, varios delante de él. El tema, digamos, es que yo creo que hay que distinguir las dos cosas. Las facultades existen, la ley vigente es esa, la sanción está ajustada a derecho. Otra cosa es si uno quiere una procuraduría con ese tipo de facultades. Ya que tenemos un constituyente en la mesa, yo quisiera saber si el alcalde de Bogotá mantuvo esa diferencia que tenía con el resto de alcaldes del país en la Constitución del 86. ¿Así? En la Constitución del 86 a él solo lo podía destituir el presidente de la República y nombrar el presidente. ¿Eso se mantuvo o no? Sí, se mantiene. Es una fórmula distinta a la del 86, pero se mantiene. ¿Pero aquí hay una destitución directa del procurador o el procurador le pide al presidente que lo destituya? El procurador le tiene que pedir al presidente que lo destituya, porque lo dice un artículo de la Constitución sobre el régimen especial de Bogotá, y porque está en la norma
específica sobre Bogotá. Entonces, Pero Antonio, para estos efectos sería lo mismo porque perdón, Ricardo, porque explico por qué es lo mismo. Alfonso Prada. Porque si es el presidente quien tiene que destituir, como usted lo menciona, la decisión del procurador es vinculante para el presidente. El presidente no puede discutir las decisiones de las autoridades. no, puede ser, pero... Antonio Navarro. ¿Qué tal el Sí, presidente espere. diciendo qué aplica y qué no aplica el Antonio procurador? Navarro. Espere, Bueno, pero en el señora, caso de Interbolsa, ¿cómo en el caso del superintendente financiero, ¿Se aplicó? el presidente dijo que no. O sea, que sí, lo que respetaba el fallo, pero que no compartía, pero que lo respetaba y lo acataba. Un momentito. En primer lugar, sí, o sea, el procurador no puede destituir Directamente al alcalde sin pasar por el presidente. Ok. La norma, ¿cómo se llama? La norma específica para Bogotá. El 1421. Sí, el 1421, el decreto 1421 es un decreto ley. El de Dice en Estatuto su de Bogotá. artículo 44, numeral 2, que la destitución del alcalde pasa por la solicitud que haga el procurador al presidente de la República, que es hecha por el presidente de la República. O sea, ese es el procedimiento. Entonces, claro, quienes dicen es vinculante. Y hay varios juristas y seguramente muchos piensan lo mismo. José Gregorio Hernández esta mañana decía, esto hay que revisarlo con otros ojos. Gustavo Zafra, Dice el hombre. constituyente, también decía él que decía lo no era, mismo. que no tenía la facultad. Entonces, sí. o sea, que el presidente sí puede opinar sobre, antes de simplemente ser el mandadero del procurador, digamos, para ponerlo en términos coloquiales, ¿no? Firmón, dijo José Gregorio. Bueno, no, para sin molestarlo. Pero, Obvio, no. Es académica la reflexión. pero sí, Sí, como las de hay la otros Fundación, puntos de vista Bueno, jurídicos. todo es ¿Sí? académico. Aquí en ¿No? Colombia todo es académico. Sí, hay puntos de El vista pronunciamiento del jurídicos. fiscal Pero hoy fue fíjese que esta académico. institución además tiene un efecto y es que Y el coartó la embajador también revocatoria es que había académico. También es del alcalde académico. Petro. La revocatoria iba avanzando, era la primera revocatoria que iba a lograr ser convocada y la embolataron porque le negaron los recursos ya finalmente ¿Colombia? y nunca se supo nada. En Colombia ha habido por lo menos 100 intentos de revocatoria. Claro, pero- Ninguna ha salido adelante. Esta era ¿Y la eso a única qué que se debe, parecía que iba a salir. ¿A qué se debe que en Colombia un mecanismo de, Que a la de gente- participación que la ciudadana gente- sí. no funcione? Que la gente realmente, fíjese, le bajaron el número de votos en una reforma que yo comparto para ser más efectiva. Pero la gente al final no. Pero la gente quería, es que nunca nos convocaron. Pero, Paloma, sí o no, No se esa es entusiasma por una tumbar al reflexión alcalde. interesante. Sí, sino por La elegir. gente se indigna, la gente sale a las plazas o la gente hace sus protestas, pero no utiliza los mecanismos de participación. Pero si es que no nos dejaron, la engavetaron. Pero son mire, 100 miles de no, Hace- un momentico, hace 8 doctor días Navarro. hubo en un municipio- Iban le metieron recursos, tribunal, apelaciones, Cientos de subapelaciones. recursos. Bueno, y finalmente ya había salido y el procurador y el registrador nunca convocó a elecciones. Uno se pregunta qué es lo que pasaba. Aquí había una voluntad ciudadana que quería revocar al alcalde Petro. Y ahora Las argucias esta jurídicas institución- dilataron la decisión del registrador. Como dice la sabiduría popular, hubiera amanecido y hubiéramos visto. Bueno, pero nunca pudimos ver ni siquiera. Bueno, pero si el procurador revoca, vamos a terminar en revocatoria. Bueno, pero lo cierto del asunto es que hablando de revocatoria, ya hablamos de revocatoria, lo que se ha aprendido de países donde esto ha funcionado con mucho más eficacia, como el Perú, por ejemplo, es que hay que quitarle el estímulo de que el candidato que pierda estimule la revocatoria, ¿no? Claro, que de sea manera realmente una sí puede haber motivación de revocatoria, carácter pero ciudadano. no Ciudadana. Pero en este caso sí fue claramente una iniciativa ciudadana. Ah, La sí, gente no, se estoy volcó a diciendo en firmar general, en y general. hubo una estrategia jurídica dilatoria, Dilatoria. que no permitió que el El pueblo se alcalde pronunciara. Petro se empeñó en que no hubiera Paloma, el elecciones. alcalde Miguel Petro Gómez Si se dijo sentía tan interpretar fuerte, como ¿por qué no fue a iniciativa elecciones? ciudadana. Paloma, el alcalde Petro nos dijo a nosotros, a los colombianos, que no iba a presentar recursos y se arrepintió. Y habríamos votado hace 6 meses. Bueno, pero El vea, ciudadano, no estaríamos el en ciudadano Galán. representante a la Cámara, Miguel Gómez, se puede interpretar como voluntad ciudadana. Es un interés político, claro, de alguien que quiere Pero ser es que la alcalde de revocación, Bogotá, a ver, legítimamente. por favor, Ricardo, la Es que así son los revocatoria mecanismos de perdón, la participación. revocatoria al mandato es una sanción pero política llamemos las de la cosas sociedad por su al nombre, no gobernante. digamos que era una valdría la iniciativa pena, ciudadana. sí, La iniciativa ciudadana es Es de política, alguien por que favor. quiere ser, por eso. No, Las pero firmas Ricardo no se son está todas volviendo de ya muy Miguel Gómez. académico. Pero Sí, no, valdría la la pena. iniciativa ciudadana es Ricardo política Galán, en ese valdría sentido. la pena dar ese Compartiendo con debate en personas algún como su momento señoría cuando uno aprende tiene en
encuestas en las que el voto en blanco crece, cuando va a las universidades y se encuentra con una cantidad de jóvenes que dicen que no creen en nada, cuando están esperando en qué ola montarse, uno debería preguntarse por qué prefieren organizarse en el Partido del Tomate o en otro tipo de movimientos, y los mecanismos constitucionales de participación no se materializan en esa indignación, o sea, no se canalizan hacia allá. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Es el grito per se? ¿Qué es lo que ocurre para que el ciudadano no sea el que salga a reclamar su derecho a través de los mecanismos existentes? Hay una especie como de envejecimiento de la... Antonio, sí. Sí, de la institucionalidad. Mire, eso está pasando en Chile de manera Entonces tremenda. nos vamos para reforma constitucional, nos vamos para asamblea constituyente. Deberíamos hacer un acuerdo, fíjese, en medio de una discusión de tantos puntos de vista distintos. Por ejemplo, la justicia. Hay que hacer un acuerdo sobre una reforma de la justicia. Total. Muy bien hecha, Muy bien seria. hecha. O por ahí va a explotar el país, por ese lado, por la justicia. Por ejemplo, que sea a través de una asamblea constituyente o a través de otro mecanismo, tendrá que ser después de que se termine el proceso de paz con las FARC en todo caso, porque evidentemente pues esto no puede ser al calor del proceso de paz. Pero eso es una cosa que deberíamos hacer un acuerdo nacional sobre ese tipo de temas que son absolutamente esenciales para el país. Se requiere una reforma de carácter institucional, no solamente una reforma hablábamos hace poco en esta mesa con ustedes de Contralorías, hablábamos de fiscalía, hablábamos de fiscalía. ¿Qué tal las minorías hoy en riesgo de desaparecer todas? Las consultas previas. Las consultas previas, en fin, O la pero hipocresía de que los funcionarios públicos no pueden hacer política, carreta, todo el tiempo hace política, todo el tiempo. Pero se menciona el tema de la Asamblea Constituyente y genera o no genera inmediatamente un rechazo. Pues como la macartizada. Pero ¿cómo no vamos a poder tener un Congreso que haga una reforma a la justicia decente? Es que para eso es un Congreso. Pero tú no puedes cambiar, digamos, ya el diseño institucional. Claro que lo puedes cambiar. No, totalmente. Claro que lo puedes cambiar. Puedes hacer la reforma constitucional y hacerlo. Ojalá, pero... Lo que pasa es que hay que tener congresistas que no sean de mermelada. ¿Cómo se dice el Congreso? Se dice clientelistamente y queda totalmente hipotecado al gobierno de turno. Entonces, pero yo creo que el país ha ido cambiando. Yo sí creo en el voto de opinión del Congreso y se va a mostrar. Ojalá. 8 de la noche, 13 minutos. Quiero pasar al tema de ya cuando el fiscal se mete a este proceso. Hemos hablado de todo el tema de procurador, del embajador norteamericano, que alguien me decía que pensaba que podía ser un mensaje de los demócratas y que los embajadores no hablaban, sino estaban interpretando directamente a los gobiernos que representan. Pero dejémoslo ya allí porque puede ser, como dice usted, académico. Y solamente quiero preguntarles, ¿es oportuna y conveniente la reunión del fiscal con el alcalde Petro? ¿Es el papel de la fiscalía en este caso? ¿Hay antecedentes de este tema? Entiendo que sí hay una investigación de un fiscal a un procurador en Colombia. Bueno, nosotros no sabemos qué fue lo que hablaron el fiscal y el alcalde. O sí, yo por lo menos no sé, no tengo la menor idea. Así que, bueno, la reunión de dos funcionarios del Estado, cuyo temario es desconocido. O sea, ¿a qué le digo de qué hablaron? A ver, dígame, pues, usted sabe. Díganos, pues, si no sabe Navarro y sabe Prada, algo está pasando. Entonces, a ver. No, yo creo que es obvio que tuvieron que hablar de la coyuntura en que estaban. Es que el fiscal se metió como protagonista de este tema, envió una delegación de la fiscalía a revisar el expediente, anunció y además también cuestionó. Anunció que va a investigar si hay claro. o no hay, si hubo o no hubo un complot por las declaraciones de Emilio Tapia y por las declaraciones de Oti Patiño, en el sentido de que Francisco Santos le habría anticipado un mes antes a alguien que esta destitución se venía. ¿Alguien cree en esta mesa que no hablaron de ese tema? Pero yo quiero decir dos cosas. La primera, evidentemente el fiscal no tiene por qué estar haciendo eso y yo sí creo que le debe explicar al país de qué se trata el estudio del expediente. Porque yo he oído dos versiones. Una que es una investigación al procurador y otra que es que él está buscando información para los procesos que lleva la fiscalía. Para ambas. Entiendo por la fiscal Paloma que hoy el fiscal dijo que Gustavo Petro fue a pedirle pues información sobre cómo iban esas investigaciones contra él, digamos, en el tema de las basuras. Y ahora la conspiración. Y la otra fue la de la Convención Americana.
hasta qué punto tenía algún sentido mirar Pero eso una no le toca posibilidad. al fiscal, es que el fiscal no es intérprete constitucional. El fiscal tiene que hacer investigaciones penales, y eso es lo que tiene que hacer. No entiende uno qué está haciendo en la Procuraduría, y valdría la pena que aclare bien. Y lo segundo es el tema del complot. Resulta que el complot, según lo plantean, es que el presidente Uribe estaría intrigando la destitución de Petro. Nada más ruin y más mezquino. El presidente Uribe no tiene esas formas de enfrentar la política. Él hace las cosas de frente. Mucho más allá. Resulta que con las declaraciones donde se dice que Pacho Santos estaría hablando de la destitución de Petro, está anunciando también que deja el Centro Democrático y que se va al ASI. Entonces, ¿cómo es que nos adjudican No le puede una pedir persona? aval a quien no tiene personalidad jurídica. Excúsame, Paloma. Pero es que el Centro Democrático no tiene personalidad jurídica y no le puede dar aval. Y es Pero Pero a mí usted nos está confirmando, Paloma, que Francisco Santos está buscando avales por Ni fuera se del puede. Centro Pues, yo no se Democrático. lo estoy confirmando. La misma noticia, donde sale la noticia del supuesto complot, se anuncia que la reunión se da en el contexto de que Pacho Santos está pidiendo un aval en el ASI. Por eso, pero ustedes no le pueden dar aval, porque no tienen personalidad Sí, pero jurídica. nosotros, pues, Y somos en un una partido. elección atípica no hay tiempo de recoger firmas. No, no son Entonces, partidos. todavía no. Pero Que también exactamente, habría nosotros no buscado vamos. el Partido Sí, sí hay Liberal, tiempo, ¿no? si recogimos las de presidente en 20 días. Pero no han sido avaladas. 50.000 1.300.000. firmas, 50.000 firmas para escribir un ¿Cuántas firmas alcalde, han ¿cuántas se recogido? necesitarán? No, como Pues 50.000 deben ser. Y recogimos en 20 días 1.300.000. Ustedes recogieron Es que creo que para los Para Oscar procesos Iván, de- en 20 Ya días. están Recuerdo recogidos. Sí. de Y estas, recogimos de Butaca 700.000, no valen creo las que fue firmas. para el Sí, Senado. claro, sí, para la inscripción. Claro, para todas. No, es que para Podemos recogerlas. para A mí me comentar parece que los eso habría que procesos en la aclararlo. fiscalía. A ver, El lunes el exfiscal Iguarán, que es el abogado penal del alcalde, explicaba en el proceso de la fiscalía. que hay un proceso en la fiscalía, que ese proceso no llegó a ninguna parte, no hubo pruebas en contra del alcalde, y lo que estaba reclamando Iguarán el lunes era por qué la demora de la fiscalía en publicar la decisión de archivo de la investigación. De pronto de eso se trataba la reunión de hoy. Pues les voy a decir lo que dijo el fiscal, entre comillas. Se trató de una reunión, un diálogo entre Fiscalía y el alcalde de Bogotá, en el que explicó el modelo que implementó en la capital. El alcalde fue enfático en señalar que una justificación para implementar el modelo fue que no hubo violaciones jurídicas. Dijo que como fiscal voy a valorar la información y declaraciones para determinar si hay alguna relevancia penal. Pasa es que esto ocurre luego de una inspección del CTI ayer en la fiscalía para mirar pues el proceso judicial, Y de el proceso que disciplinario el proceso al que se llevó. vicefiscal, es que este fiscal es bastante... Pero no, yo quiero defender un poco en este caso el papel del fiscal, porque es que aquí hay que ser equilibrados de lado y lado. A mí no me extraña, digamos, que el fiscal se reúna con el alcalde, que lo escuche, son dos personas muy importantes, el país está en una crisis en donde ambos son protagonistas. El fiscal tiene la competencia para investigar también y acusar al procurador general No, de la señor, la Nación. tiene la Corte Suprema. Sanciona, juzga la Corte Suprema, pero investiga la Fiscalía. Y el fiscal además recibió, como todos los colombianos recibimos, en la lectura que hizo de la sanción el señor procurador, claramente habla de la posible comisión o de la determinación de la firma de contratos ilegales, y del mismo lenguaje del procurador se puede desprender claramente que pudo haber la comisión de delitos que no puede calificar con fuerza jurídica el procurador, y sí le corresponde investigar al alcalde mayor de Bogotá, al fiscal. Luego el fiscal, ¿qué es lo que hace? Cuando se entera por los medios de esta sanción y de los argumentos, él tiene que abocar de oficio el conocimiento y recaudar las pruebas necesarias para establecer Pero si las hay cosas no se o hacen no en motivo de una reuniones, acusación. Representante, usted sabe bien. Y quiero aclarar una cosa Paloma sobre lo de Valencia. Pacho Santos. Doctor Navarro, lo dice incluso Oti Patiño, que el doctor Santos expresa que él no iría por el Centro Democrático. Bueno, ustedes lo tiraron por la ventana. ¿sabes? No. Sí, fue él se tiró duro. solo. Él tiene derecho a Lo protestar. sacaron. Hubo reunión hace... hubo La dos segunda reuniones hace Alianza 2 días, Verde, ¿no? convención absolutamente limpia. Pero y al hubo doctor reunión Pacho, hace aquí lo 2 queremos días. mucho, Le pero no dieron aceptamos duro. indicaciones de corrupción. Pero Lo hubo tiraron reunión por la hace ventana. 2 días del expresidente Uribe precisamente con Francisco Santos, ¿o no? Claro, Pidiéndole que regresara. porque queremos que vuelva, pero que vuelva sobre la base de que le diga al país que esa fue una convención limpia como fue. No, ya Hubo le dijo lo solicitud contrario. de condiciones.
No dijo lo contrario. Ya Sí, no dijo que eso fue politiquero, clientelista y arreglado y que el politiqueras son todas las convenciones. Lo que veo, Antonio Navarro, es que cualquier posibilidad de denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se cae con la declaración del secretario de la OEA en el día de hoy, cuando dice que no puede actuar esa organización cuando hay hechos que no son, que son reversibles, digamos, solo cuando son hechos irreversibles. Sí, claro que las medidas cautelares son para evitar los hechos irreversibles. Esa es la lógica de las medidas cautelares, evitar los hechos irreversibles, o los hechos no irreversibles, pero sí tienen unas consecuencias difíciles de restaurar. Lo cual habría que esperar en la doble instancia que existe solamente en cabeza del procurador. Las medidas cautelares, ya un fallo definitivo, sí se hace sobre una decisión en firme, que fue lo de Leopoldo López. ¿Cuál podría ser una medida cautelar en este caso? Si la llegara a asumir la Comisión Interamericana. El efecto del fallo. Suspender el efecto del fallo. Hasta tanto hay un proceso judicial o un proceso de doble instancia o no sé, en todo caso hasta pero que si la van a suspender lo hagan rápido para que se convoque la revocatoria hasta que se analice de profundidad, y ahí podría suceder una cosa así o llegar a prosperar, y es que pudiera ser que la inhabilidad fuera, digamos, eliminada, porque ya hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no la destitución. Que la destitución quedara en pie, pero no la inhabilidad. Pero la inhabilidad de Fernando Londoño y Arias también se caerían. Los que no han sido condenados. Ninguno ha sido condenado. Penales, claro. También, y la de Córdoba, y la de Alonso Salazar. La de Abadía. La de Abadía. Sí, la de mucha gente. Es que ahí es donde pensaría uno si lo que tenemos aquí es que decantar lo que ha pasado y mirar de qué manera se puede es defender la institucionalidad y reformarla, de ser el caso, sin temores a constituyentes que se presentan pues una reforma, Antonio, una reforma constitucional no resuelve problemas de coyuntura, sino estructurales. Frente a las marchas de mañana, pregunto, mañana el país, obviamente en Bogotá, están autorizadas desde las 20 localidades salidas multitudinarias. No, pero está muy lejos para venirse a pie, pero sí 16. 16. 20 marchas de 16 localidades para llegar a la Plaza de Bolívar. Esa actitud que ha tenido Petro en los últimos días, desde el momento en que es notificado pues de la destitución, ¿ustedes cómo la leen? ¿Creen que es correcta esa movilización que está buscando? ¿Qué busca con ella? Paloma Valencia. Yo creo que él está tratando de hacer un hecho político de una sanción jurídica. Que es lo que yo decía al principio. Yo creo que aquí hay dos temas distintos. Uno, si a uno le parece que el procurador deba o no tener esas facultades, y otra, la discusión jurídica. Para eso necesitamos empezar a ver el fallo, tendríamos que estudiar el expediente y entonces determinar si el alcalde incurrió o no en faltas disciplinarias. Pero como el procurador es el procurador, que es el encargado de investigar, nosotros como sociedad deberíamos acatar las decisiones de las instituciones. Nosotros lo que hemos venido haciendo es eso. Por supuesto que hay derecho al pataleo, y eso está bien, pero no puede terminar diciendo que es una decisión política, cuando en realidad este es un procurador que, hay que decir, ha inhabilitado de todos los lados, y ha cortado los derechos políticos de todos los grupos políticos. Entonces, y montar además ahora una teoría según la cual el uribismo ahora es dueño del procurador. Hombre, cuando nosotros también nos inhabilitó el procurador. El procurador es un hombre serio que tomó una decisión jurídica que el país tiene que acatar, como acata las decisiones que se toman en otros temas. ¿Por qué decidió usted pararse al lado de Petro en ese balcón en la Plaza de Bolívar? En realidad no hice eso como algo salturado. Yo estaba en la registraduría, porque la Alianza Verde terminó pues inscribiéndose ya muy tarde. Salí a las 6 de la tarde, no había hablado con Petro, la destitución había sido a mediodía, entonces dije voy a darle mi voz de solidaridad como amigo que soy desde hace muchísimos años. Cuando llegué, estaba en plena manifestación. Entonces me dijeron, vaya allá y salga al balcón y lo saluda. Salí al balcón y lo saludé. Qué coincidencia. Bueno, para que vea usted, así es la vida. Usted va a decir que es coincidencia, pero es real. Porque también para mucha gente se decía que usted era la única posibilidad pero le voy a decir tenía de reemplazo. Sobre el tema este. Hay una entrevista que le dio el alcalde hoy larguísima en BBC. Sí, y ahí todavía la están transmitiendo, precisamente. Algo que yo creo que es muy importante, y es, vuelve a decir que acata la decisión que finalmente tome el Estado de Derecho. Y a mí me parece eso muy importante. Es decir, yo creo que todo esto ha servido para poner en la opinión pública una serie de problemas que no son solamente
los actuales de Petro, sino muchos otros. Y que si él simplemente se queda callado, a lo mejor no se revisan. Todas las cosas que están pasando. Así que toda esta protesta de Petro está limitada por la decisión final que tome el Estado de Derecho, porque estamos en un Estado de Derecho y estoy absolutamente convencido de que tanto Petro como todos nosotros estamos convencidos de que el Estado de Derecho hay que respetarlo, hay que acatarlo, hay que reformarlo, por supuesto, y creo que sacó a la luz pública cosas que son esenciales de cambiar y de reformar. Alfonso Prada. Pues si por alguna razón el procurador revocara la decisión o la Corte Interamericana suspendiera en medida cautelar o el contencioso administrativo ordenara una suspensión provisional, yo creo que va a quedar supremamente mal Petro cuando anuncia con tanta beligerancia y agresividad que esto es producto solo de un complot político, que esto es la oligarquía, que esto es el fascismo, y politiza de una manera impresionante con un lenguaje agresivo, pone en duda el proceso de paz mismo, emplaza al presidente diciéndole, es que si no me apoya, es que está buscando la reelección y no la paz, como si la paz fuese la defensa del alcalde Petro exclusivamente. De tal manera que yo creo que si Petro se atempera, como lo mencionan ustedes, lo hace en la entrevista internacional que ha concedido, y asume una actitud de Estado, de hombre tranquilo, de enfrentar por las vías del Estado de Derecho, tiene mucho más futuro para liderar en la democracia colombiana una tendencia seria, democrática, de izquierda, que a punta de arengas en la plaza, incendiando más la situación. Ricardo Galán. Me parece legítimo que él trate de manejar el tema políticamente. Tiene unos seguidores, esos seguidores lo respaldan, esos seguidores quieren que siga. Me parece que es lícito y legítimo que eso esté ocurriendo. Y sí me parece interesante, y lo entiende uno muy fácil, es que por tratarse de ser quien es y ser el cargo que tiene, que es el alcalde de Bogotá, yo sí creo, como dijo Antonio hace un rato, que fue la gota que rebosó la copa frente a la manera como está actuando el procurador frente a los grandes temas. Vamos al boletín de noticias, ya regresamos en segundos en el debate en hora 20. Regresa Hora 20 con Diana Calderón. 8 de la noche, 39 minutos. Regresamos en los últimos minutos del debate en hora 20 y dos temas nos quedan pendientes. Uno que tiene también que ver con el procurador Alejandro Ordóñez, quien aseguró hoy que el gobierno nacional tenía pleno conocimiento de que él iba a ir a la Corte Penal Internacional de La Haya. Dijo que a juicio del presidente Juan Manuel Santos, a su juicio, el presidente Juan Manuel Santos estaba mal informado. Y dijo por qué. Dijo, yo tramité esa solicitud oficial por intermedio de la Cancillería y de la Embajada colombiana en La Haya. Incluso se me solicitaron los temas que iba a tratar y los contesté por escrito. Ordóñez fue claro en señalar que el gobierno sabía de esa visita y sin embargo resaltó que no lo hizo en representación del Estado colombiano, sino de la sociedad. Yo represento a la sociedad, ya que a su juicio las víctimas tienen mucho que hablar y mucho que decir. ¿Puede el Procurador General de la Nación hacer este viaje en nombre de la sociedad? ¿Y de qué manera el permiso otorgado por el gobierno puede hoy ser calificado como equivocado si él mismo lo dio? No, yo creo que todo lo contrario. El procurador tiene las funciones de Ministerio Público en Colombia y en ese sentido tiene la vocería de hablar en nombre de la sociedad y yo creo que está bien. Y además, digamos, si lo vemos muy en términos de si eso favorece o no la negociación, yo creo que la favorece. Para las FARC es importante saber que hay un sector que se opone a la impunidad y que tampoco pueden llegar exigiendo lo que quieran y que si no, digamos, toman conciencia de que esta es una sociedad que les quiere exigir cosas, pues empiezan a andar en una nube de fantasías y de imposibles. Esto le ayuda al proceso, todo lo contrario. Creo que incluso alguna vez lo dijo de la calle, que a él le gustaba mucho que el procurador hablara, porque eso le ayudaba a manejar la negociación. Entonces, digamos, en términos de eso, yo veo que es importante. Pero es muy importante también que se le dé vocería, digamos, a la parte que considera que no debe haber impunidad en este proceso, porque es que este país todo el mundo habla del pluralismo, pero apenas alguien sale a decir algo distinto a lo que dice el presidente, entonces es enemigo de la paz, mano negra, mano peluda, y no entonces ¿al fin qué? ¿No es lo mismo desde el otro lado? O sea, los que reclaman... Nosotros somos la oposición. Yo diría que
es más representante de las víctimas y de la sociedad, el defensor del pueblo. Si es que nos vamos a una institución de las existentes en la Constitución. Pero claro, yo sé que es bueno que entonces ahora también podamos ir a la Haya los que pensamos como ciudadanos de a pie, distinto a los que piensa el señor procurador. Pues si vamos a hablar a nombre de los ciudadanos colombianos, pues hay varios puntos de vista de los ciudadanos colombianos, ¿no? De modo que lo que pasa es que ustedes están representados por el presidente que no eligieron. Nosotros no estamos representados por el presidente, ni más falta, ni lo vamos a reelegir ni amarrados. Eso sí, pues ahí eso no ha cambiado nada. Ricardo Galán. No, es que es el problema del gobierno. Que el gobierno manda unas señales y hace todo lo contrario. Pide respaldo para el proceso de paz, pide que todo el mundo lo saque. Y cuando el discurso no es el que el gobierno le conviene, entonces descalifica a las personas a las que les pidió ayuda. Eso es lo harto del tema. Alfonso. No, yo creo que nuevamente estamos confundiendo los temas, y es que las relaciones internacionales constitucionalmente las dirige el presidente de la República, no el procurador. ¿Para qué autoriza la ida? No el Procurador General de la Nación. De tal manera que cualquier desarrollo de una actividad de un funcionario en el exterior tiene que ser dentro del marco de lo autorizado. Estamos por ver qué es exactamente lo que mandó él. Dice que mandó un escrito además al embajador de la Cancillería. La Cancillería. La propia Cancillería por y escrito. esclarecer a ver si lo hizo dentro del marco que es. Entre otras cosas, el presidente no lo hostigó a él directamente, sino recordó para que todos los funcionarios de todas las ramas del poder público tengan claro que la representación internacional se hace a través del jefe del Estado, no al jefe de una entidad. Que lo tengan todos claro. Pero más allá de eso, Diana, Paloma. el defensor del pueblo depende del procurador. La cabeza del Ministerio Público, lo dice la Constitución en su artículo 281, dice, el defensor del el doctor pueblo Jorge Armando Tálora formará depende del parte doctor del Alejandro Ministerio Ordóñez. Público y ejercerá funciones bajo la Suprema Suprema Dirección Dirección del Procurador General de la Nación. Sí, ¿qué es eso? Eso es un control de tutela que seguramente Antonio lo puede explicar muy bien para armonizar cabalmente la defensa de los derechos humanos en Colombia. Pero eso no es real. Es que es el Ministerio Público. ¿Sabes quién nombra al defensor del pueblo? ¿Sabes quién nombra al defensor del pueblo? Lo nombra el Congreso, la Cámara de Representantes le da independencia, autonomía, tiene periodo fijo. La subordinación se da por quien lo elige y quien lo mantiene. Acá él es independiente, autónomo, tiene funciones constitucionales directas. De tal manera que la Suprema Dirección era más para que no hubiese contradicción en la política de defensa de los derechos de los colombianos, que es una función del procurador y una función del defensor del pueblo, pero no una subordinación ni dependencia como se está estableciendo. El Ministerio Público puede hablar a nombre de la Pero sociedad. mire, eso es el Pero Estado eso es otro tema nuevamente. jefe de Estado. En cambio, si vamos a hablar de la sociedad, voy a poner un caso, no van a decir este Navarro tan se volvió loco, pero más puedo O sea, decir que va a ser loco. más me puedo decir yo, como persona que firmó el primer acuerdo de paz contemporáneo, que ha vivido estos 24 años de posconflicto, y que puede ser un testigo, digamos, de primera mano, sobre lo que ha sido el proceso de paz en Colombia y sus desarrollos. Y yo sí podría representar, digamos, otro punto de vista y muy importante de la sociedad y de la historia. Y ahora que lo escucho diciendo eso, entonces, ¿qué le diría usted a esos jefes de las FARC que se pronunciaron precisamente yo voy para hacerle con lo que contrapeso. Y ninguno de los dos me representa a mí, vamos a tener que ir los tres. Y a mí tampoco. Entonces, sí, a usted lo representa a Paloma, ¿cómo así que no? No, el periodismo independiente no. Bueno, los periodistas independientes. Se me preguntaba. Sí, precisamente que entonces es una posición bien distinta a la que han expresado pues los jefes de la guerrilla luego de el fallo del procurador en el caso de Gustavo Petro. Prácticamente decían que eso era un atentado contra el proceso. Bueno, yo soy de un lenguaje distinto. Usted sabe que yo soy una persona que tiene un lenguaje distinto y digamos, tengo mi propia manera de matar las pulgas, pues digámoslo, para ponerlo en términos también coloquiales. A mí no me gustan esos lenguajes así agresivos, me parece que son, en un país con la polarización y las dificultades que tenemos, hay que usar un lenguaje distinto y hay que reconocerle a cada uno las cosas que ha hecho y no simplemente las únicas buenas son las propias. Pero uno puede entender que en las FARC, más allá del lenguaje, hay un poco de preocupación porque lo que le plantea a los negociadores, sí, pues, claro, un trabajo mucho más de puesto fondo. En términos de las FARC, lo que dijo el próximo embajador de Estados Unidos puede ser sensato, puede ser que ya menos preocupa que contra la persona de izquierda más importante en un cargo público en el país
se vaya a tomar una decisión que pueda tener una connotación que indique que el pluralismo se puede ver debilitado. 8:46, y como si fuera poco le voy a decir... el mensaje al revés, que porque viene de las movilizaciones está por encima de la ley. No, nadie está diciendo eso, O usted dice que la decisión es política y entonces está mal, o la decisión es jurídica y entonces uno no puede estar por encima de la ley. Desproporcionadamente severa para ese caso y para muchos otros, como si tenemos unas puertas de media hora. Hay quienes pensamos que es injusta, desproporcionada e inoportuna. Y les voy a decir que lo mismo piensa una veintena de eurodiputados que le ha escrito una carta abierta al presidente Santos en las que destacan que Petro fue elegido por una mayoría de votos y que tiene un mandato popular en una ciudad más importante, pues en la ciudad más importante de Colombia. Y dicen que la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que los derechos políticos pueden ser restringidos por vía sanción, nuevamente abro comillas, solo cuando existe una condena con un juez competente en un proceso penal, pero eso nos devuelve al debate del principio. Correcto. Y es que aquí hay, digamos, demasiados antecedentes de otras destituciones e inhabilidades que pues no se habían cuestionado como se cuestionó. Y un fallo de la Corte Constitucional de hace 2 meses que ratifica esa competencia del procurador. Estamos casi que en el reto o no de buscar de qué manera se puede liderar una salida que no afecte la institucionalidad, que al contrario, que la preserve, pero con la forma correcta de... Pero fíjese, Diana, que usted usa un término muy interesante que hoy esta semana sobre todo lo he oído mucho y chévere que nos opinar sobre eso. Es que se está hablando de defender la institucionalidad. ¿Y es que acaso sentimos que está amenazada la institucionalidad porque el procurador decide, porque el alcalde protesta, porque la gente se manifiesta? Yo no creo. Ahora es que el discurso de Petro era un poquito... Ahora es que está más en vigor la democracia que nunca. No hablemos porque en tonos hemos vivido. No, quería decir una cosa. Quería decir una cosa sobre lo de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dijo que el procurador podía destituir, pero no ha dicho todavía si el procurador puede, y es correcto, digamos, aplicando la ley y el estatuto, el Código Disciplinario de inhabilitar. Eso falta. Se demandaron las dos cosas. Las dos decisiones. Sí puede destituir porque está incorporado en el 277 de la Constitución, pero no ha fallado todavía sobre el tema de las inhabilidades, que es un tema no constitucional, sino legal. Eso falta. Podría ser que la Corte Constitucional dijera que las inhabilidades restringen derechos de manera, digamos... Pero la valoración de la Corte es integral y también menciona el artículo 23 y el bloque de constitucionalidad. Es decir, Pero la inhabilidad sí está prevista, porque si no, ¿qué sentido tiene destituir a alguien para que se reelija a los 15 días? Y unos últimos minutos solamente para preguntarle a Alfonso Prada de 2 hechos que se presentaron hoy en el Congreso de la República. Al fin, ¿ley contra los borrachos sí o no? Bueno, los ponentes nos reunimos, vengo exactamente de esa reunión. Ahí estuvo Juan Fernando también y estuvieron los ponentes de Cámara y Senado y logramos un pliego de modificaciones unificado que mañana vamos a radicar en plenaria de Senado, plenaria de Cámara. Radicado se publica y esperamos estarlo votando el próximo lunes, último día de sesiones, en forma igual en las dos corporaciones para que pase sanción presidencial. No hay extras. Es posible, hay un tema que nos tiene muy preocupados. Porque dijo el doctor Iragorri que no estaba pensando el gobierno en convocar. Pero hay que decirle al doctor Iragorri que hay un tema supremamente importante y es que nosotros expedimos el Código General del Proceso en el que incorporamos un nuevo procedimiento basado en la oralidad, para que la oralidad en los procesos que van a agilizar, van a mejorar la calidad de los debates judiciales, rija. Debemos construir todas las salas de audiencias en todo Colombia, no están construidas. Las Cortes, especialmente el Consejo Superior, nos pidió un año más porque el 1 de enero, es decir, ya en 15 días, entra en vigencia plena. Tenemos entonces que prorrogar durante un año para que termine la construcción de salas, si no hay un caos en la medida en que no hay dónde hacer las audiencias en Colombia. Ese tema fue aprobado en comisión y plenaria de Cámara y en comisión de Senado hace 2-3 días. ¿Qué le falta? Entonces, el último debate en plenaria de Senado, que entre comisión y plenaria deben pasar 8 días, que se cumplen el próximo jueves, que ya deberíamos estar entonces citados únicamente para votar en Senado ese proyecto y que haga tránsito a sanción presidencial. Eso implicaría un día de extras.
Bueno, y lo otro es, ¿usted va a ir a bailar a la fiesta esa que cuesta 800.000 pesos que iba a ser el Congreso o que va a ser el Congreso? No es una fiesta del Congreso, entiendo que es una fiesta que convocó la Dirección Administrativa del Senado de la República, las administraciones de Senado y Cámara. Yo soy representante de la Cámara, son independientes, nosotros no tenemos eso. Entiendo que lo convoca la Dirección Administrativa con la caja de compensación, pero no conozco detalles. De todas maneras, se canceló la fiesta y entiendo que había mucho malestar entre sectores del Congreso por el costo de la misma y un mensaje muy delicado. Mientras nosotros estábamos encerrados en una oficina del Congreso de la República trabajando sobre cómo restringir el licor, mandar un mensaje que el Congreso estuviera haciendo una fiesta de licor no se veía muy bien, de tal manera que me parece oportuna la cancelación. Ojalá expliquen cabalmente las cosas. Una orden del presidente del Congreso, pero quiero preguntarle si de alguna manera no le cabe razón también a otros que dicen nosotros venimos pagando mensualmente una caja de compensación, claro, y nos descuentan para poder en diciembre pues tener una celebración que no es pagada con la plata. Y ni siquiera sé si había licor o no había, no tengo ni idea qué tipo de celebración era, de pronto es cultural y no... ¿Académica? Imágenes. ¿Académica? Un par de conferencias del nuevo embajador del procurador y de Petro. Y de buen gobierno. Esa sí sería una buena fiesta. ¿Por qué todas las empresas pueden hacer una fiesta de final de año y el Congreso no? No, por eso... Tampoco, pues es que el doble rasero para todo en Colombia. Ah, pero muy bien, muy buen comentario académico. ¿Usted qué opina? Hágale, Antonio, un comentario académico sobre la fiesta. Yo simplemente vi que había protestas de los empleados, debe haber unas razones de los empleados que también hay que oír, ¿no? Pues al fin y al cabo sí, para es básicamente esta de Diana, realmente es una caja de compensación, me dicen que es ilegal, que lo que estaba pasando era ilegal, y que por eso el presidente del Congreso toma la decisión de decir que no. Seguramente vale la pena que den más de varias explicaciones y saber la dirección pues administrativa, por qué se le ocurre invitar a una fiesta de 800 millones de pesos. 800, era lo que entendíamos, eso fue lo que se dijo. Uy, ¿qué es eso? Está buena la fiesta. Qué vergüenza. Alcanza para varias conferencias académicas. ¿Cuánto, perdón? ¿800? No, eso sí ya es... Sí, eso sí, eso sí es la ronda. Sí, eso no. Yo había oído de 100 y pico. No tengo la menor idea. No, la menor idea. Sí, pero fueron muchas las cifras que salieron, habría que buscar una explicación. Además, si la cancelan, yo no creo que sea un problema simplemente de opinión. Algo tiene que haber pasado ahí. Pues sí, para que la hayan cancelado. Seguramente le íbamos a pagar nosotros. Y lo dejo quieto y no le sigo haciendo preguntas. El balance de Congreso lo haremos posteriormente. Lo haremos, solamente un elemento. No solamente incrementamos las penas, metemos detención preventiva en estos casos, sino además todo el tema de multas van a ir de 1.600.000 a 28 millones de pesos. ¿Por qué la inmovilización? La inmovilización también se da 200 millones. Se discrimina según el grado de alcohol y la reiteración de la conducta, es decir, la reincidencia. Variación. Entre 12... No trabajamos el tema del decomiso todavía. Vamos desde los 12 meses de inmovilización, es decir, desde los... 12 meses en los patios. A ver, le digo exactamente. Es mejor que lo decomisen. Nosotros vamos, lo que pasa es que si eso es un decomiso. Por eso. Y sale más caro. ¿Ah? Porque el parqueadero... No, las inmovilizaciones son de días, las inmovilizaciones. Lo que es en años, de 12 meses hasta 25 años, son las suspensiones y cancelaciones de las licencias por conducir en estado de embriaguez con repetición, es decir, con reincidencia. Se va a castigar la reincidencia económicamente y la cancelación. ¿Cuánto? Si la primera vez borracho, ¿cuánto me quitan la licencia? 1 año de entrada. Pero solamente con el grado 0, es decir, con sus 2 cervezas. Okay. Con sus 2 cervezas, 12 meses de una. Buenísimo. Sale. Si pasa al siguiente grado una sola vez, 2 años, al siguiente 5 años, y si es en grado 3 el que realmente pone en peligro, de una suspensión de 10 años. De una. Si hay reiteración... Oiga, pero el vehículo deberían haberlo también inmovilizado, sancionado. Se inmoviliza. Le el bolsillo al borracho. Pero que si el vehículo no es del borracho... Sí, ahí comienza Cristo a padecer, porque tenemos 10.000 cruces en relación con arrendamientos, con leasing financieros, 10.000 cosas que hay que mejorar. Por lo pronto arrancamos con esto, pero esto no para acá, esto sigue con modificaciones al Código de Tránsito, en fin, que vamos a seguir. Pero qué bueno que hayan revivido eso y qué bueno que se pongan más. Ya te empezó lo de Petro, esto no se queda así, esto se hincha. O se calienta, Antonio. 8:56. Nos vamos por hoy. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Estamos en diciembre.